Lo que nos dijo la cadena Fox es que nosotros íbamos a ser los investigadores. Escribid sobre lo que queráis, plantead preguntas difíciles y conseguid respuestas. Y nosotros pensamos, esto es genial, es el trabajo soñado. Lo primero que nos hicieron hacer no fue investigar nada, sino rodar un vídeo promocional que decía: trajeron un equipo de filmación y una máquina de humo y salimos silueteados. Una de las primeras historias que trajo Jane fue la revelación de que la mayoría de la leche del estado de Florida y de gran parte del país estaba adulterada con los efectos de la hormona de crecimiento bovino, la hormona artificial que los granjeros inyectaban a sus vacas para que produjeran más leche. Hasta conocer cómo funcionaba, Monsanto no era consciente de lo eficazmente que puede trabajar una corporación para introducir algo en el mercado. Tuvieron que conseguir la colaboración de profesores universitarios, de expertos, de periodistas. Tuvieron que conseguir la colaboración del público para introducir este producto en el mercado. Y, por supuesto, la de la Administración de Alimentos y Fármacos. Tuvieron que convencer a los reguladores federales de que era un producto bueno y seguro, que podía comercializarse. Y lo hicieron muy bien. It's a great time to be a high-producing cow. Posilac One Step, bovine somatotropin by Monsanto. El gobierno federal aprobó el producto antes de que lo sacaran al mercado. La prueba más larga que hicieron para conocer su toxicidad en seres humanos fue de 90 días sobre 30 ratas. Posilac is the single most tested new product in history and is now available to you specifically so you can increase your profit potential. Y entonces, o Monsanto envió unos informes incompletos a la FDA, o la FDA no se molestó en analizar en profundidad los estudios de Monsanto. Los científicos del Departamento de Protección de la Salud de Canadá llegaron a unas conclusiones muy distintas a las de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Monsanto's engineered growth hormone did not comply with safety requirements. It could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health. Mysteriously, that conclusion was deleted from the final published version of their report. Sabían que había problemas, vieron que la hormona entrañaba serios riesgos potenciales para la salud humana y en Canadá se plantaron y dijeron que no podían aprobarla porque no creían que fuera segura. We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety, including the RBST. I personally was very concerned that there's a very serious problem of secrecy, conspiracy, and things of that nature, and something needs to be done. La FDA estaba en el ojo del huracán. Tenía que dar una respuesta y no aprovechó la ocasión que se le presentaba. Podría haber retirado el producto del mercado y decir, ahora tenemos que hacer lo que no hicimos en su momento, pero no lo hizo. Teníamos la historia preparada con una semana de antelación. Compararon los anuncios. Farmers in the milk industry say it's safe, but studies suggest a link to cancer. Don't miss this special report from the investigation. La noche de ese viernes, antes de que empezara la serie el lunes siguiente, recibimos por fax una carta de un reputado abogado de Nueva York contratado por Monsanto. La carta contenía un montón de datos que eran falsos, demostrablemente falsos. Pero esos datos podían intimidar a alguien como el director de una televisión que no conociera la historia y no supiera lo que sabíamos nosotros acerca de la producción de esa hormona. Y la cadena decidió que retiraría la historia y que volverían a comprobarla. Pero lo esencial era que no había ningún error en nuestra historia. Habíamos escuchado a las dos partes y las dos partes habían tenido la oportunidad de hablar. Una semana más tarde, Monsanto envió una segunda carta redactada en términos incluso más duros. Decía que Fox News sufriría graves consecuencias si se emitía el reportaje en Florida. Entonces se asustaron. Tenían miedo de que les demandaran. Y más tarde descubrimos que también tenían miedo de perder la publicidad en todas las cadenas propiedad de Rupert Murdoch. Y Murdoch posee más cadenas que ningún otro grupo de Estados Unidos. Tiene 22 cadenas de televisión. Y eso es mucho dinero en publicidad para Roundup, Aspartame, NutraSweet y otros productos. Ahí fue cuando empezó la batalla. La primera escaramuza fue con el nuevo director general de la cadena. Se llama Dave, y Dave es un vendedor. Ya sabes, te estrecha la mano y te dice, ¿cómo estás? Nos citó en su despacho y nos dijo, ¿qué diríais si cancelara este reportaje, si no lo emitiéramos? Y le dijimos, bueno, no nos haría ninguna gracia. Y él nos dijo, podría cancelarlo. Por supuesto, le dijimos, tú eres el director y puedes impedir su emisión. Y empieza a ir de un lado hacia otro. No sabíamos por dónde quería salir y finalmente nos pregunta, ¿se lo diríais a alguien? Verás, le dije, yo no voy a mentir por ti.
Una semana más tarde vuelve a citarnos en su despacho y nos dice, bien, queremos que hagáis estos cambios. De hecho, tendréis que hacer estos cambios. Y le dijimos, déjanos enseñarte la investigación que hemos realizado y que demuestra que la información que tú quieres que emitamos no es cierta. Y su réplica fue, eso no me importa. Como dices, le pregunté, para eso tengo abogados, nos dijo, redactarlo de la forma que quieren los abogados. Esto es una noticia, le dije, esto es importante, es una información que la gente necesita conocer. Y jamás olvidaré esto porque lo dijo sin dudarlo un instante. Acabamos de pagar 2.400 millones de euros por esas cadenas de televisión. Nosotros os diremos cuál es la noticia. La noticia es la que nosotros digamos que es. Yo le dije que no podía hacerlo y él me dijo, bueno, si os negáis a presentar esta historia de la forma en la que creemos que debe ser presentada, os despediré por insubordinación. Yo le dije que iría a la Comisión Federal de Comunicaciones y que denunciaría que me habían despedido de mi empleo por negarme a mentir al público en un programa de televisión. Muy bien, muchas gracias, ya tendréis noticias nuestras. Pasaron 24 horas y no nos comunicaron nada. Pero una semana después nos llamó y vimos que había cambiado de estrategia. ¿Qué tal si os damos un dinero y os vais? Y yo le pregunté, ¿cuánto dinero? Porque cuando alguien te ofrece un soborno así, siempre es bueno saber si puede merecer la pena. Nos ofreció el resto del salario del año si nos comprometíamos a no hablar de lo que había hecho Monsanto, ni de la respuesta de la Fox al cancelar el reportaje. Y, esto es importante, tampoco podíamos hablar de lo ocurrido. No podíamos volver a hablar del BGH en ninguna parte, ni llevar la historia a ninguna otra cadena. Punto en boca. ¿Significa eso que si voy a una reunión de padres del colegio de mi hija no puedo contarles lo que hay en la leche que les dan en la comida? Exacto, no podréis volver a hablar de esto en ningún sitio. Y Steve le dijo, muy bien, ponlo por escrito. Y yo me quedé, ¿cómo que lo ponga por escrito? Pero no dije nada. Y Dave lo puso por escrito y nos lo envió por Federal Express un par de días más tarde. Entonces nos preguntó, ¿vais a firmarlo? No, Dave, no vamos a firmarlo. Pues entonces devolvedme la carta. No, Dave, le dijimos, no vamos a devolverte la carta. Entonces su estrategia fue, muy bien, ya que no podemos compraros ni silenciaros, emitiremos el reportaje de una forma en la que estemos todos de acuerdo. Y empezamos a reescribir y a montar el reportaje con sus abogados. Durante este proceso de reescritura que duró 8 meses, se produjeron momentos graciosos. Por ejemplo, querían eliminar la palabra cáncer. No es necesario identificar cuál es el peligro potencial, digamos implicaciones para la salud humana. Cualquier crítica a Monsanto o a su producto fue eliminada o minimizada. Yo diría que casi todos los cambios que realizaron en el texto obedecían a ese objetivo. Cambiamos esto y esto y esto, pero tampoco les gustó. Bien, ahora cambiad esto, esto y esto, y ahora esto y esto. Versión tras versión. 83 veces. Lo cambiamos 83 veces, algo inaudito. Obviamente no querían emitir el reportaje e intentaban volvernos locos y conseguir que tiráramos la toalla o esperar hasta que llegáramos a la primera cláusula de nuestro contrato que les permitiera despedirnos. De hecho, nos comunicaron que iban a despedirnos sin causa justificada. Y bueno, aquello ya era demasiado. Y Steve le escribió una carta a una abogada de Atlanta llamada Caroline Forrest, la abogada corporativa de la cadena Fox. Le dije, no es que vayan a despedirnos sin causa justificada. Van a despedirnos porque nos hemos negado a emitir algo que sabemos que es falso y que hemos demostrado que es falso y tendencioso. Porque nos hemos enfrentado a una gran corporación y nos hemos enfrentado a sus directores y a sus abogados, cuando lo único que decimos es, debería haber un principio más elevado que la mera ganancia de dinero. Y la abogada nos contestó diciendo, tienen razón, se trata exactamente de eso. Se han enfrentado a nosotros con ese reportaje y vamos a despedirles. Gran error. Eso es tomar represalias. Y una empresa no puede tomar represalias contra sus empleados si ellos se oponen a algo que creen que es ilegal y en lo que no quieren participar. Así que eso nos permitió convertirnos en personas que denuncian la existencia de prácticas ilegales dentro de una empresa y denunciar a nuestra empresa ante el estado de Florida. El juicio se celebró 2 o 3 meses más tarde. Tras 5 semanas de declaraciones, el jurado condenó a Fox News a indemnizarnos con 340.000 euros. El jurado decidió que la historia que nos resistimos a contar era de hecho falsa, distorsionada o sesgada.
Fox News apeló el veredicto. 5 grandes corporaciones de medios de comunicación enviaron expedientes al tribunal en apoyo de la apelación de la Fox. Florida's appellate court has ruled in favor of Fox 13. You may recall that Jane Acree, a former reporter here, sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit, claiming she was fired for refusing to distort her report. The appeals court today threw that case out, saying Ms. Acree had no whistleblower claim against the station based on news distortion. Fox 13 Vice President and General Manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling. De lo que la Fox se negó a informar es de lo siguiente. Jane demandó a la Fox al amparo del Estatuto de Prácticas Ilegales, un estatuto que protege a aquellas personas que intentan impedir que otras personas violen la ley. Pero los jueces de su tribunal de apelación decidieron que falsificar noticias no es contrario a la ley. Así que denegaron a Jane su estatuto de demandante de prácticas ilegales, anularon el caso y le retiraron la indemnización de 340.000 euros. Canadá y Europa mantienen la prohibición sobre el RBGH. Sin embargo, este producto continúa oculto en gran parte de la leche que se bebe en Estados Unidos.